Doncs per tal de valorar aquestes mesures encaminades a combatre la violència masclista i de saber també quines són les principals demandes de les entitats que treballen en aquest àmbit de les violències contra les dones, establim ara connexió amb Cova Álvarez, que és cap de l'àrea de serveis d'acompanyament en la recuperació i en la reparació de violències masclistes i de gènere de la Fundació SURT. Senyora Álvarez, molt bon dia, gràcies per atendre'ns. Buenos días. Una de les mesures que anunciava el govern de Salvador Illa és aquesta ampliació del nombre de CIES, aquests centres serveis d'atenció especialitzada que ofereixen atenció i acompanyament les 24 hores. Ja n'hi ha actualment al territori, però la idea és seguir-los ampliant. Quina és l'experiència i l'eficiència que suposen aquests serveis d'atenció integrada a les dones que han patit violència masclista i si és una bona línia continuar obrint-ne? Bueno, el circuito de CIES que aparecen en las 4 comunidades es un circuito esencial para la atención a las violencias machistas. Es el servicio más especializado que hay, con un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogas, educadoras, trabajadoras sociales, abogadas. Es decir, es un equipo especialmente cualificado y que atiende con una precisión y con una diligencia debida fundamental para el abordaje de las violencias. Es una red fundamental para la atención de las violencias, sobre todo en las fases más críticas de los procesos de salida. Por tanto, el refuerzo a esta red siempre es bienvenido, es esencial para poder trabajar de manera además coordinada con las redes de cada territorio donde se instauran cada uno de los CIES. Y la noticia de ampliación de la red y en concreto de estos 4 CIES que estarán en cada una de las provincias, con la novedad de que además son CIES que atenderán 24 horas, suponen un refuerzo essencial a la red con la que ja comptamos. A més, amb la voluntat també d'aconseguir aquesta equitat territorial i que les dones de qualsevol territori que passin per aquestes situacions de violència tinguin garantits els accessos als mateixos serveis, no? Efectivamente, de lo que se trata es que en las 4 comunidades los circuitos de atención y acompañamiento a las víctimas y supervivientes de violencias machistas cuenten con los mismos recursos, las mismas capacidades para poder hacer frente a todos los obstáculos y retos que van a tener que recorrer en su proceso de recuperación y empoderamiento y, por tanto, conseguir esta homogeneidad en los 4 territorios es esencial, porque sí que sabemos que hay disparidades entre las 4 provincias. També vol posar èmfasi al govern amb aquest pla en el que s'anomena la violència digital, és a dir, passa per situacions com el ciberassetjament, les amenaces directes, els crims d'odis o les violacions de privacitat. En aquest àmbit, en aquest sentit, encara hi ha molt a fer, les dones estan molt indefenses, està clar que és un tipus de delictes que va a l'alça, tot i que les estadístiques no són clares i definitives, però sí que des del Ministeri de l'Interior han anat dient en els darrers anys que cada vegada n'hi ha més d'aquest tipus de delictes. Com es pot ayudar y defensar a las donas? Bueno, lo primero contando con espacios y servicios verdaderamente especializados, que tampoco colapse la atención y la detección de este tipo de violencias, que no colapsen los servicios que ya hay, porque no pueden asumir todos y cada uno de los tipos de violencia, sobre todo cuando son recorridos tan novedosos, es decir, ya llevan un tiempo con nosotros este tipo de violencias, pero es cierto que funcionamos de manera reactiva, es decir, el funcionamiento de la comisión de delito y las dinámicas de acoso y de vulneración de derechos nos llevan ventaja respecto a la reacción, ¿no?, que podemos estar teniendo para poder afrontarlos. Por tanto, hay todo un nuevo campo de formación, de especialización que está en funcionamiento ahora mismo, y el hecho de contar con un servicio, ¿no?, o con un espacio que ya ponga el foco esencialmente en todo esto no significa que a posteriori todo esto no se deba transversalizar, por supuesto, pero sí que es importante tener esta suerte de equipo y de dispositivo que ponga el foco y que de alguna manera marque la pauta de cómo debe ser realmente este trabajo. Cova Álvarez, cap de l'àrea de serveis d'acompanyament en la recuperació i la reparació de les víctimes de les violències masclistes i de gènere de la Fundació SURT. Moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en Xarxa. Molt bon dia. A vosotros, muchísimas gracias.